Hola planetarios, bienvenidos a mi canal, yo soy Nale y aquí está mi plástico amado Planet. Les cuento hoy que tengo un tema bastante importante, un tema que generalmente no pensamos mucho, y es el tema de las emisiones de CO2 que producimos en esas anheladas vacaciones cuando paseamos y nos vamos en avión o en crucero. Si quieren conocer qué proporciones de emisiones de CO2 estamos generando al momento de irnos de vacaciones en alguno de estos dos medios de transporte, les recomiendo que sigan viendo. Como se habrán dado cuenta, hace rato no hacía videos. Y bueno, las razones principales son porque ocurrieron algunas tristezas en mi vida, también pasaron cosas buenas, entonces digamos que tuve un choque de emociones que no me dejó ser muy productiva con el canal, y además de eso también estuve de vacaciones. ¿Y en qué medio de transporte me he ido? Pues en avión, sí, en avión, y desconocía las proporciones de CO2 que estaba generando. Triste, pero cierto. Pasó con una conversación en la que estaba criticando a mi novio porque estaba consumiendo algún plástico de un solo uso, y yo pues le reproché, y él me dijo: bueno, tú no me digas nada, que tú te has ido de vacaciones en avión y eso es mucho peor que este plástico que estoy consumiendo. Cuando él me dijo eso, pues yo no sabía de qué proporciones me estaba hablando, entonces se pasa por el momento incómodo, y además de eso pues un sentimiento como de culpa, en el que yo dije: oh, debo saber de qué proporciones me está hablando. Unos días después me envió un artículo en el que pude profundizar y pude darme cuenta que estas proporciones son mucho más catastróficas de lo que me imaginé, y de eso les voy a hablar. Para empezar, quiero contarles que el 25% de gases de efecto invernadero vienen de los medios de transporte. Y si sabemos que el avión y el crucero son los medios de transporte que muchos más gases de efecto invernadero o CO2 emiten, pues gran culpa pueden ser nuestras vacaciones, o pueden ser, sí, esos viajes de negocios, o en fin, cualquier viaje que tenga que ver con estos dos medios de transporte. Voy a entrar un poco más en números y les prometo, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para no aburrirlos con estos datos, y los vamos a ver con unas grafiquitas, entonces póngale cuidado. Para darnos una idea de las proporciones de las que estamos hablando, esta gráfica es bastante útil e interesante. Disculpen que está en alemán, pero ya les explico de qué se trata. Por ejemplo, un carro produce aproximadamente 1.600 kilogramos de CO2 anualmente. Eso sí, estamos hablando de un carro promedio que transita entre 40 y 45 kilómetros por día. Una persona debe producir 2.300 kilogramos de CO2 anualmente. De eso, la cuarta parte es su movilidad o transporte, y el resto es alimentación, la forma en la que vive, la energía o la electricidad que consume. Entonces, para hacernos idea de las proporciones, acá vemos que un vuelo de larga distancia puede ser incluso más contaminante o producir más emisiones de CO2 de lo que una persona produce por año. Entonces, para aquellos que no quieren tener hijos porque es muy contaminante, pero viajan muchísimo en avión, pues acá nos damos cuenta que todo es relativo. Esto es lo que produce más o menos un vuelo de mediana distancia, y esto es lo que produce más o menos un vuelo de corta distancia. Una nevera en nuestro hogar produce anualmente aproximadamente 100 kilogramos de CO2. Para que nos demos una idea de las distancias, una distancia larga es, por ejemplo, desde Múnich hasta Nueva York. Una distancia media es, por ejemplo, desde Frankfurt hasta Santa Cruz de Tenerife. Y una distancia corta es, por ejemplo, desde Düsseldorf hasta Milán. Naturalmente hay diferentes variables que miden cuántas son las emisiones de CO2 por vuelo. Hay tres variables fundamentales que miden esto. Primero, la aerolínea. Segundo,
qué tanta eficiencia energética tiene el avión. Esto va desde A hasta G, siendo G un mínimo de eficiencia energética. Y tercero, obviamente, la distancia. Para darnos una idea de los niveles de eficiencia de las aerolíneas, vamos a ver 3 gráficas que se tratan de larga, mediana y corta distancia. Empecemos por la corta distancia y mirando cuáles son las aerolíneas más convenientes y menos convenientes para viajar. Por ejemplo, en corta distancia es mejor viajar en Air France, por ejemplo en este caso, y las otras que están en este grupo. Y aquí podemos ver las que están en los peores grupos de eficiencia energética, es decir, los que más CO2 producen. En distancias medias es mejor viajar en, por ejemplo, aerolíneas como Lufthansa, Air France, que son así conocidas, ahí como para darnos una idea. Aquí ya en mediana distancia hay un nivel B que no estaba antes en corta distancia. Y en larga distancia me llevo la sorpresa de que Avianca es una de las aerolíneas que menos emite, está en el grupo C en larga distancia. Avianca es una aerolínea colombiana y pues yo soy colombiana. Y de las peores está, por ejemplo, Lufthansa, que es una empresa alemana, o sea que si quiero ir a Colombia desde Alemania, me conviene más ir en Avianca, o le conviene más al planeta que yo viaje en Avianca que en Lufthansa. Este reporte yo lo dejo abajo para que lo observen con mayor detenimiento. Ahora es momento de entrar en recomendar las soluciones y yo les tengo 5 tips para viajar haciendo que el impacto negativo sea menor y que no produzcamos tanto CO2. Tip número 1 es disminuir la cantidad de equipaje. Pues sí, menor cantidad de kilogramos en nuestro equipaje significa menor cantidad de CO2. Segundo tip es que tratemos de minimizar los residuos que generamos al momento de volar. Esos residuos al momento de comer, porque la azafata nos da diferente tipo de comida, siempre incluso en plástico, que es muy grueso. Esto lo podríamos evitar, yo sé que suena súper incómodo, pero no es tan complicado cargarlo en nuestro bolso. Hay muchos alimentos que no son tan pesados y que efectivamente podemos pasar por migración y no pasa absolutamente nada mal. Por otra parte, también sucede que, no sé, nos podemos sentir incómodos porque la gente nos mira, pero yo creo que este tipo de comportamientos lo que hacen es influenciar a los que están cerca de nosotros para que lo piensen a la siguiente vez y también intenten minimizar. Hay veces que sí, habrá gente que dice, oh, está loco, ¿qué es lo que está haciendo? Pero no, hay otras personas que sí empiezan a copiar este tipo de comportamientos porque saben lo importante que es que una persona contribuya. Tercer tip, escoger vuelos directos. Y sí, muchos dirán, bueno, es que ¿quién quiere hacer vuelos con escala? Pero lo que pasa es que generalmente la gente piensa que los vuelos con escala pueden ser más económicos y resulta que no, muchas veces incluso son más costosos. Entonces, si nosotros miramos un poco más, podemos encontrar vuelos directos que se acomoden también a nuestro bolsillo. Y ahora que sabemos lo que es el concepto de eficiencia energética, pues les tengo el cuarto tip, que es verificar el nivel de eficiencia energética por aerolínea. Abajo yo les dejo un link para que verifiquen eso. Recuerden que el nivel de eficiencia energética va desde A hasta G, siendo A el máximo de eficiencia energética, que por cierto creo que no hay ninguna aerolínea hoy en día en ese nivel, y G, que es de lo peorcito. El link que les dejo, pues el documento está en alemán, pero la tabla simplemente tiene los nombres de las aerolíneas y los números, así que no hay pierde. Quinto tip y el más importante, compensar la cantidad de CO2 que hemos generado en el vuelo. Pero ¿cómo así compensar? Pues sí,
Esas emisiones de CO2 que son negativas para el medio ambiente pueden ser compensadas positivamente por medio de unas organizaciones que miden lo que hemos emitido, y con respecto a eso nosotros pagamos una módica suma para que ellos lo inviertan en algo que genere un impacto positivo y se equilibre o se compense eso negativo que hemos generado. Entonces lo que nosotros hacemos es que nos metemos en la página web de esas organizaciones, yo les dejo los links abajo. Nosotros metemos nuestros datos, nuestra información, y ellos calculan un valor. Por ejemplo, para un vuelo corto generalmente está entre 6-7 euros, y para vuelos largos 15 euros, que son invertidos en proyectos como por ejemplo plantar árboles. Si tienen preguntas con respecto a esto, y si miran los links y descubren algo o tienen algún aporte, siempre bienvenido. Yo les cuento que esto lo he descubierto ahora, no lo he hecho, y en el momento en el que empiece a hacerlo por algún tipo de vuelo les contaré cómo me va con eso, si les interesa, claro está. También tengo que dar algún dato de los cruceros, y este dato es cuáles son las empresas más contaminantes de cruceros y cuáles son las menos contaminantes. Las más contaminantes son Royal Caribbean y MSC, y las menos contaminantes son AIDA y Costa Cruises. También es posible compensar el CO2 y el impacto negativo con dos de las organizaciones que les dije anteriormente. Estas organizaciones son Atmosphere y My Climate, por si quieren compensar eso y están planeando un viaje en crucero. Planetarios, espero les haya gustado este video. Para mí conocer esta información fue genial, y o sea, si les gustó a ustedes también, denle like, no olviden compartir, y sobre todo con esas personas que están viajando constantemente. Clica la campanita si desean recibir notificaciones cuando yo subo un video, y pues se suscriben si les interesa seguir conociendo sobre estos temas de sostenibilidad. Y recuerden también que todo puede ir mejorando y que todos podemos trabajar cooperativamente para lograr un planeta sostenible. Besos y nos vemos en el próximo video.